Bueno, vamos a continuar con el estudio de conocer al único Dios que existe. Entender y conocer al único Dios que existe. Y la semana pasada estuvimos viendo sobre este video, hablando sobre el video de el propósito eterno de Dios, comprobado científicamente, que está en YouTube. Y no sé si hay algunos que han buscado de verlo completamente. Se lo recomiendo, vean ese video, es súper importante verlo para entender esto. Ahora, quedamos mostramos que Dios nos mostraba a nosotros que todos éramos pecadores y por esa causa estábamos separados de Él. De la gloria de Dios. Ok, y vimos que nosotros no podíamos hacer nada, dice Él, para llegar a Él. Pero también vimos que Él hizo algo para que nosotros llegásemos a Él. Entonces, allí fue donde nosotros quedamos y dijimos esta palabra, hicimos esta pregunta. Ahora, ¿todo esto que he dicho es cierto o es falso? ¿Esto es cierto o es falso? ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo comprobamos? Yo no estoy en el Antiguo Testamento allí viendo a Moisés en el monte con el fuego de Dios. Usted no vio pasar el mar rojo a los israelitas. Usted no estuvo en Génesis cuando estaban creando al hombre, ni la tierra. Usted no estuvo cuando crucificaron a Jesús, ni cuando se levantó de entre los muertos. Nosotros no estuvimos allí. Nosotros no tuvimos participación de esa historia. No lo vimos nacer, no lo vimos morir, no lo vimos hablar. Estamos a casi 2000 años de él, de su muerte o de su nacimiento, y nosotros no tuvimos participación en ello. En este momento, en el mundo, habíamos hablado de que hay varias religiones grandes, donde los hombres siguen detrás de ella. El hinduismo, está el budismo. El judaísmo. El judaísmo no es tan grande. El islam, esa sí es grande, hay 3 grandes, y el cristianismo. Son 3 religiones que se conocen grande. Ok, y el cristianismo está dividido entre lo que es el catolicismo, y vamos a llamarlo en esa forma nada más para no dividir más, y lo que son los cristianos. Los protestantes. Ahora, le dije que le iba a enseñar antes de continuar algo. Dios es un Dios científico, y lo hemos probado con la ciencia prueba a Dios. Ahora, queremos probar a Dios ahora desde otro punto de vista científico. Queremos probar a Dios desde el punto de vista de su palabra, de su voluntad y de sus acciones. No solamente en la naturaleza que Él creó, sino cómo Él va a trabajar con esta naturaleza que Él creó. Vamos a hablar de eso. Y voy a hablar primeramente de estas 3 religiones grandes: hinduismo, budismo e islamismo. Le voy a decir cómo se fundaron. Primero vamos a empezar por el hinduismo, que es la más vieja. Es más vieja, el hindú se formó antes del judaísmo. 3000 años antes de Cristo se fundó el hinduismo. Y el judaísmo se fundó 2000 años aproximadamente antes de Cristo. Ok, no tanto, menos. Bueno, sí, porque empieza con Abraham, aproximadamente. Ahora fíjense, ¿en qué se basa el hinduismo? Es una religión que no tiene creador. La historia de ellos es que no se sabe quién la crea. Solamente que hay 4 libros sagrados de ellos, que no tienen autor, no se sabe de dónde vienen. Ellos creen en un Dios verdadero, en un Dios todopoderoso, pero a la misma vez ese Dios es un Dios que está dividido en millones de dioses. Perdón, millones no, miles de dioses. Y todos esos dioses que ellos tienen, que son comparados con todo lo que existe en la naturaleza, es el mismo Dios. Pero en sí tienen 3 dioses importantes, que son los más importantes. Ellos tienen 3 dioses importantes. Y en esos 3 dioses, ellos dicen que ese es el único. Pero en verdad, el hinduismo no tiene historia de Dios en relación con el hombre. Si no hay ninguna historia en que Dios se le manifiesta a nadie allí para mostrarse Dios, ni para tener relación o participación en la historia de los hombres con el Creador.
Son una serie de himnos, cantos y algunas leyes que ellos tienen ceremoniales. La forma de ellos salvarse es hacer el bien. Lavarse en un río santo, oigan esto, y meditar para transformar su mente en una mente buena, y lo realizan que el hombre haciendo cosas buenas, llegará el momento que cuando muera pasará a una cosa que se llama reencarnación, en la cual esa alma va a entrar a un cuerpo, sea un cuerpo humano o sea un cuerpo animal. Puede entrar en un cuerpo humano, puede entrar en un cuerpo animal. Si te portas bien, el Dios te manda a meterte en un cuerpo humano para que puedas progresar en tu vida. Si te portas mal, te mandan a un cuerpo animal y te conviertes en un animal. Esas son las leyes de ellos. La forma de ellos alcanzar esto es a través del yoga. El yoga es la forma de meditación que inventaron para buscar de llevar su alma a un crecimiento espiritual mediante que la mente entre en paz. Ese es en sí el hinduismo, por lo que he leído de él. Como ustedes ven, en esta relación, Dios no tiene ni casi participación con ellos personalmente. Porque ellos en sí, les voy a decir, un hindú que pertenece a su religión puede ser hasta un ateo. Una persona que no cree en Dios puede estar dentro de la religión de ellos. No se entiende eso. Puede ser, cualquier tipo de persona se puede meter ahí. Cualquier tipo de persona puede entrar en ese. ¿Por qué? Porque allí no hay nada de pecado. Allí no hay cómo libertarte del pecado. No hay forma de que tú eres un pecador, sino tú lo que eres es una persona que actúas mal. Y tú tienes que por tu propia capacidad resolver el problema de hacerte bueno. Entonces no existe el pecado en ellos. Dios es todo en general. Dios está en todas partes. Ellos tienen una mezcla en que Dios, el panteísmo es que ellos tienen, creo que son 300.000 dioses. Entonces a todos esos dioses ellos le dan atributos. Ese es el hinduismo, en una forma. Para mí es una cosa que no tiene sentido. En primer lugar, no hay historia, no hay ciencia en ellos. Solamente hay palabras e ideas, pero no hay una verdadera ciencia entre Dios y el hombre. Porque no hay historia. Y donde no hay historia, no hay ciencia. La ciencia en la relación entre Dios y el hombre, entre la relación entre un creador y algo creado, tiene que ver con historia, tiene que ver con relación. Vamos a pasar al budismo. ¿Saben quién es el Buda? El gordo chino. Él no es chino, él es indio, del norte. Este era un hombre, se cree que era un hombre rico. Hay quien dice que es rico, hay quien dice que no era rico. Que era de una casta. Y este hombre dice que vivía dentro de un palacio y que nunca había salido, y de momento el hombre sale y se encuentra con uno que murió, se encuentra con una persona que era vieja y se encuentra con una persona que sufría y con una persona que pasaba hambre, y tiene 4 encuentros con personas así. Entonces él empezó a decir, ¿qué es esto? No entiendo esto. Y se empezó a la meditación y a investigar. Acuérdense que él viene de la religión hindú, de esta forma del hindú. Él sale de allí. Y este hombre empieza a meditar, se va al mundo, deja su riqueza y empieza a analizar al mundo. Él no es en sí, él no cree en Dios. Los budistas en sí no tienen un Dios, tienen a Buda. Buda supuestamente entró en meditación y pudo llegar a la iluminación. Pero de Buda no se sabe nada. Un hombre que en sí ni se conoce. No hay historia de él. La historia de él, es más, ni tienen un verdadero desarrollo de que si Buda existió o no existió, dicen. Hay personas que lo dicen. La cuestión es que este hombre hizo sus escritos, dijo sus cosas, y pues se desarrolló esta religión y todo el mundo la cree. Está basada casi en principio muy parecido al hinduismo, pero ellos no creen en la reencarnación, sino que ellos creen en el progreso del hombre, porque no creen ni que el hombre tenga alma en sí tampoco. Ellos no creen ni que el hombre tiene alma.
sino que el hombre todo es Dios y que el hombre creciendo en su naturaleza espiritual, cuando muere se une con Dios. Y es una cosa muy parecida a la reencarnación, pero no es igual que la reencarnación, porque como él viene de ahí mismo, pues él siguió con esa doctrina. Después de Buda no hay más nada. No hay, él da sus escritos, un montón de hombres escribieron sobre sus escritos supuestamente, determinaron lo que él quería decir, y de ahí nace el budismo. Si usted lo ve y lo analiza científicamente, te das cuenta que tampoco hay historia, que no hay nada para comprobar con ellos. Son religiones que no tienen bases científicas. Después vino y nació, después la tercera religión grande nace, que no es grande, pero bueno, la tercera religión nace es el judaísmo, el hebreo. Ahora, ¿qué pasa con el hebreo? En el problema de la religión hebrea es que hay una historia muy, muy detallada y geológicamente comprobada por la ciencia, de que lo que está en este libro, en el Antiguo Testamento, se comprueba con lugares históricos y aún hechos históricos que no solamente un hombre lo dice, sino que la ciencia lo prueba. Abraham existieron los lugares donde Abraham, no un lugar, sino los lugares donde Abraham fue. Existieron hechos históricos de ese lugar. Se habla de Sodoma y de Gomorra, allí está la historia de Sodoma y de Gomorra. Se habla de que Dios le dio a Abraham una tierra y Abraham no era de allí, la tierra de Israel. Allí está la tierra de Israel, donde sabemos que hoy históricamente podemos comprobar que el pueblo de Israel vino a vivir esa tierra. Se comprueba por la historia que Israel estuvo, después de Abraham, vivió su pueblo esclavizado en Egipto, como Dios se lo había dicho de antemano a esos hombres, a Abraham. Es decir, que hay una cantidad de historia. Está la historia probada científicamente de que el Mar Rojo fue abierto por Dios, lo que los hombres incautos y falta de conocimiento decían que no. Hoy la ciencia pudo comprobar que en el Mar Rojo están los hallazgos del paso de Israel por ese lugar. Allí están los hechos históricos comprobando que por allí, por debajo de ese mar, pasó esos israelitas. ¿Cómo lo comprueban? Allí está el despojo de los carros de los egipcios de esa época específicamente, y están comprobados, allí están esos hechos históricos que no pueden ser borrados. Maravillosamente, en los últimos tiempos ha probado la ciencia que el Mar Rojo sí fue pasado por los israelitas. ¿Cómo ellos dicen? No entienden, pero allí están los carruajes de los egipcios debajo del mar. Sigue la historia. Ahí está el monte sagrado de Dios, donde están las pisadas de los israelitas, donde están los hechos históricos. Allí hay arqueología que muestra que Israel estuvo allí. Estoy hablando de cosas científicas. Hay cosas científicas que están allí puestas. La ciencia habla de la historia de la Biblia como una realidad. Este libro no es como los otros escritos. Este es un libro científico. Se puede probar con la arqueología la historia de la Biblia escrita, que muchos no comprenden, muchos no entienden y muchos no pueden hablar de estas cosas. Ok, ahora, podríamos seguir hablando de otras cosas históricas que están en la Biblia y que hablan de la Biblia. Están las ruinas de Jericó. Las ruinas de Jericó están allí, como Dios dijo. Las ruinas de Jericó están allí. Se han comprobado las murallas de Jericó que fueron derrotadas en la época de Josué. Las historias del caminar del pueblo hebreo a través del desierto, están los lugares históricos que ellos pensaban que eso era que no era verdad.
y los lugares históricos mencionados en la Biblia están allí. Es decir, la Biblia no es un libro religioso cualquiera, es un libro histórico que no lo tiene ningún otro libro. No existe un libro con una historia entre Dios y los hombres, porque el problema es que esto es una historia entre Dios y los hombres. Cualquier libro que tú te encuentres vas a ver una fábula, una historieta, pero no hay una comprensión histórica como la palabra de nuestro Dios nos la da. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ninguna de estas dos religiones grandes para mí valen nada, porque son falsas. Y yo le dije a usted, una de las cosas que Dios quiere es que lo comprobemos y los entendamos a Él. Una de las cosas que Dios quiere es que nosotros comprendamos cuál y dónde está la verdadera verdad. Porque la verdad me hace a mí libre. Amén. Por eso yo investigué y aún sigo investigando cada vez más la historia de las otras religiones para ver qué es lo que me ofrecen. Y cuando no me ofrecen nada digo, aleluya. Amén. Porque eso es lo que yo busco, que no me ofrezcan nada. Porque me he dado cuenta que no tienen nada. ¿Estamos entendiendo?